Sabogal es una serie para televisión repartida en 13 capítulos. Está construida como un thriller judicial. Pretende sumergirnos en los últimos años de la historia de violencia sociopolítica de este país y tiene como personaje protagónico a un abogado, defensor de derechos humanos. En calidad de representante civil de los hombres y mujeres que allí vivían en armonía con la naturaleza. De aquellos que tuvieron que salir entre el llanto y la sangre abandonándolo todo. De aquellos que se hacinaron en los cordones de miseria de las ciudades capitales esperando volver. Y de aquellos que finalmente regresaron y resisten con dignidad a los señores de la guerra, de la codicia y de la muerte. En representación de todos ellos, señor presidente, acudimos a este honorable tribunal internacional en busca de la verdad, la justicia y la reparación integral que en nuestro país nos fue imposible conseguir. La serie se enmarca en un contexto histórico que va desde 1999, el 13 de agosto de 1999, cuando asesinan a Jaime Garzón, hasta el año 2009, cuando estallan el escándalo de las chuzadas, del espionaje. Trabajar con archivos es supremamente interesante porque permite descubrir otras facetas de la historia del país que no necesariamente conocemos, ni que han sido publicadas ni siquiera. Hay archivos que son supremamente fuertes. No es nada fácil enfrentarse a imágenes de barbarie, por ejemplo, que en Colombia son demasiado corrientes, lamentablemente. Nos concentramos también en algunos casos que han marcado la historia, reciente del país. Ubicamos algunas masacres, algunos asesinatos. Trabajamos de la mano con los abogados que han llevado estos casos, que han producido condenas frente a funcionarios públicos que se han visto implicados en estos casos. Con todo respeto, señor juez, para manifestar que existen otras hipótesis por las cuales pudo haber sido asesinado Jaime Garzón. Hipótesis que no fueron exploradas por la Fiscalía. Aquí no vamos a sacar a flote otras hipótesis, ni lo que investigó, ni lo que dejó investigar la Fiscalía, ni la conveniencia, ni la inconveniencia. Yo por eso hice claridad que lo que yo resolví es sobre la hipótesis. Los archivos en Sabogal provienen de diferentes fuentes. Muchos noticieros, archivos también que provienen de abogados que han estado en las cortes y que han grabado. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos que graba todas sus sesiones. También hay archivos que provienen de ONGs que han estado en el terreno grabando en situaciones en que nadie más ha estado cubriendo. Yo lloré mucho. A pesar, lloré de la emoción de regresar nuevamente aquí a mi tierra. Y también lloré de la desolación, de ver lo que ya habíamos dejado, todo destruido. No hallábamos nada de lo que teníamos más, que habíamos dejado, no había. Sí, ranchitos que habían medio paraditos, pero lo que se veía toda la desolación de lo que había habido en el desplazamiento. Muchos de estos crímenes, que se conocen como crímenes de lesa humanidad, se cometen en Colombia. Desafortunadamente nuestro país es tal vez el único país en el mundo que, estando en democracia, tiene un alto índice de este tipo de crímenes. Vengo de Cajamarca, Tolima. Soy víctima de los conflictos ocurridos en el 2003 en el municipio de Cajamarca, vereda Potosí. Me llevan el niño a los estrujones y me amarraron, manos atrás, me torturaron. Hay muchos eventos por los que atraviesa el personaje que sucedieron en realidad y que están documentados y que además muchas veces o no los conocemos o los hemos olvidado. Entonces esta parte de trabajar con los archivos de Sabogal revaloriza toda la documentación que ha habido sobre esos hechos en el país. Si bien Sabogal es una serie de ficción, el elemento documental está muy presente. Es una serie que está anclada en la realidad.
los casos existen, los abogados que le dieron vida a Sabogal existen, muchos de los pasajes que están contados a lo largo de esos 13 capítulos existieron y fueron vividos por personajes reales. Nos parecía importante recordarle de vez en cuando al espectador que esto que están viendo pasó, le sucedió a alguien y que es real. La utilización de los archivos para incluir la animación es un poco más complicada porque no siempre se encuentra la imagen adecuada para incrustar el personaje. Y es más interesante de hacer también porque se trata de reconstruir el momento de la historia como si uno estuviera ahí. No es como lo habría cubierto un noticiero, sino es como si lo hubiera cubierto un documentalista. Entonces son dos puntos de vista muy diferentes para abordar el trabajo de los archivos en Sabogal. Y entonces ahí podríamos poner las imágenes del carro de Garzón estrellado, algunos testimonios de la gente en Cacarica. También hay otras imágenes que son interesantes desde el punto de vista histórico y que te ayudan a comprender mejor los eventos por los que ha pasado el país. No está en los libros de historia, no está ni siquiera salido en los noticieros. Hay archivos que provienen de fuentes muy diferentes que no necesariamente han sido publicadas. Entonces es súper interesante trabajar con esto y tratar de tener una pequeña muestra en una serie como Sabogal. Hemos tocado fondo como sociedad indudablemente. Todos nosotros aquí presentes somos responsables de la muerte de nuestro brillante periodista Jaime Garzón. No descansaremos hasta dar con los responsables de tan cobarde acción, es lo único que puedo decir. En la historia de la humanidad han sido más los fracasos que los éxitos a la hora de juzgar a los grandes criminales. Esa es la pura verdad. Unas veces se les ha eliminado físicamente sin dar opción a que los ciudadanos puedan presenciar un juicio con todas las garantías,
otras veces se ha instaurado la impunidad y otras veces ha habido una clara intención de protección. Pero también es verdad que frente a esa tendencia los avances están siendo importantes y a veces los desengaños son muy crueles, ¿no? Pero, insisto, siempre hay iniciativas y cuando parece que la cosa está cayendo, de nuevo se da un paso hacia adelante. Siempre he dicho que en el ámbito de la jurisdicción universal damos 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás, ¿no? Y a veces 2 hacia atrás y 1 hacia adelante, pero tenemos que estar hasta a partir del 98 con la detención de Pinochet, la creación de la Corte, la aprobación del Estatuto de Roma, la creación de la Corte Penal Internacional, fueron unos años donde se veía la energía y el, ¿cómo diría yo?, ese afán de reconocimiento universal de las víctimas, el principio de universalidad en la persecución penal. Pero además es que es una obligación como seres humanos. A mí no se me plantea ya, es imposible que yo pueda pensar en una víctima sin darle un alcance universal a la misma. Si hay un crimen de genocidio o un crimen de lesa humanidad, yo no puedo pensar que eso es propio del país donde se esté cometiendo. Es metafísicamente imposible que se produzca esa localización, ese apoderamiento de la impunidad. Es curioso que siempre se ponen de acuerdo los gobiernos cuando denuncian injerencias de los jueces y demás. No lo hacen cuando, por ejemplo, se investiga un delito de narcotráfico o incluso de terrorismo. Lo hacen cuando se refieren a crímenes de lesa humanidad o de genocidio o terrorismo de Estado. Entonces es cuando surge ese nacionalismo rancio y esa soberanía distorsionada para decir no, esto es nuestro. Muy bien, si es suyo, si corresponde a la sociedad de su país, júzguenlo. Y si no, pues habrá una jurisdicción, que es la jurisdicción universal, que lo hará. Esos crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de torturas, de asesinatos masivos, de desaparición forzada de personas, normalmente tienen un componente económico-financiero que no se ha profundizado en el mismo o que subyace en la propia financiación de esos hechos o en el aprovechamiento. Ese fue el caso de Augusto Pinochet. Iniciamos las acciones por esos crímenes, por ese terrorismo desde el Estado, por torturas, y luego avanzamos cuando aparecieron fondos, hasta 27 millones de dólares en el Banco RIPS, y lo que hicimos fue incautarlos. Y es lo que echamos de menos en la Corte Penal Internacional, que todavía no ha dado ese paso de profundizar también en lo que para mí es la base, que es el interés económico que subyace detrás de todos estos crímenes masivos. ¿Y por qué? ¿Qué falta? Bueno, falta voluntad, falta arriesgarse contra los grandes centros económicos de poder y los grandes centros político-económicos de poder. Si usted analiza situaciones como la de los Grandes Lagos, donde los recursos naturales son impresionantes, donde el coltan, un mineral estratégico que solo hay allí, en Colombia, usted analiza dónde y cómo se están produciendo hasta el día de hoy grandes masacres, genocidios, conflictos que no tienen solución, van siempre aliados de una explotación económica de esos recursos y una falta de persecución de los mismos. Hay una doble moral, hay una mentira latente en los gobiernos que le temen a la jurisdicción universal. Es impresionante. A mí me alucina, ¿no? Es el miedo y la autoprotección a dictadores y a represores, que es
casi normal y habitual en todos los gobiernos democráticos. Muy pocos se salvan. Muchas veces se alude a razones de Estado. Dices, para que no se quiebre el Estado. Es lo que está sucediendo en España. Dice, no hagamos avances en la Comisión de la Verdad, en la justicia, porque España se puede romper. ¿Cómo se va a romper una sociedad democrática si es tal por la aplicación de la justicia o por una Comisión de la Verdad? Es mentira. Lo que sucede es que no hay interés político, no hay deseo y hay una línea de protección de la represión evidente en determinados sectores de un gobierno o del Estado. Y eso es lo que nos queda por superar. Y lo hemos superado en parte. Es decir, la situación no es la misma ahora que hace 15 años. Hace 15 años la mano que controlaba a la sociedad civil era mucho más fuerte y más pesada que la que ahora mismo existe. Es decir, la sociedad civil se ha formado a través de organizaciones, a través de un dinamismo impresionante. La coalición de más de 2.000, 2.180 organizaciones que apoyan a la Corte Penal Internacional es un ejemplo nunca visto antes. O iniciativas de fundaciones, de organizaciones en la búsqueda, localización de represores para la persecución de los mismos, plantear acciones judiciales, sean penales, sean económicas, sea de demanda, es decir, estar molestando a quienes se consideran protegidos por un sistema político, por un sistema económico, por un sistema de paraísos fiscales, yo creo que es el gran avance de la sociedad. El esfuerzo no es aislado, lo que ocurre es que los oscuros son mucho más evidentes que los claros, pero yo creo que estamos avanzando y avanzando con fuerza.